Hola, hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a esperar unos segunditos a que se sumen un par de personas. Me presento, soy Guillermo Castaño y bueno, vengo aquí a compartir. Es una charla, pero no puedo evitar hacer la clase. Pero voy a intentar que sea amena, ¿ok? Aunque las clases suelen ser amenas, pero em, me hice tantos machetes, torpedos, como le dicen acá en Chile, para ordenar todas las ideas de las cosas que le quiero transmitir, que me costaba ver por dónde empezar, porque es un tema muy profundo lo que les quiero compartir hoy. Eh, Nada más ni nada menos que las programaciones inconscientes que vienen desde antes de nuestra concepción, pasando por nuestra gestación, pasando por nuestro trauma de nacimiento, nuestra tierna infancia. Entonces, vamos a hacerlo un poco lúdico también para que ustedes vayan escribiendo algunas cositas que les vayan llegando. ¿Cómo comenzar? Bueno, hay una frase de Séneca que me gusta mucho que dice, quien no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. ¿Cómo voy a saber yo cómo usar las fuerzas de lo externo a mi favor si no tengo una dirección que sea la dirección que yo quise poner? Entonces parece que mi vida es un caos. Entonces yo te pregunto, ¿tu vida es un caos o un orden? ¿Vives en la dicha? A veces pensamos que el caos es un desorden. Nos hicieron creer que la palabra caos es desorden. Pero en realidad caos es una sigla. Configuración activa de orden secreto. O sea que caos tiene la palabra orden dentro. Y si es una configuración activa de orden secreto, ¿cuál es la naturaleza de ese orden? El orden que otro puso en mí. En otras palabras, si no vivo en la dicha, si lo que yo digo no lo experimento, eso es vivir en la dicha, en que lo que se dice, se vive. Si yo no vivo en la dicha que yo ubico, quiere decir que estoy en un caos, en una configuración activa de orden secreto. Algo dicho por otro que está en mí. Entonces, es como si tú viajaras en un barco. Y ese barco es un crucero transatlántico. Y te dicen, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero el barco va de Argentina a Portugal. Y haz lo que tú quieras en el barco. Puedes ser cantinero, puedes dedicarte a no trabajar, puedes ser bailarín, lo que te guste. Pero vas desde Argentina a Portugal. ¿Y qué pasa si yo me quiero bajar en Brasil? Ah, no. Entonces se vuelve imposible. ¿Por qué? Porque estoy predestinado. Tengo un destino ya ubicado por otro en mí, que es que voy de Argentina a Portugal. Entonces, mientras yo no pondero, no reviso cuál es ese destino que está predestinado en mí, yo o lo ejecuto inocentemente sin preguntármelo y todo lo que yo quisiera hacer se transforma en solo sueños inalcanzables, o vivo en la frustración porque no se manifiesta en mi vida todo aquello que yo quiero vivir. Entonces, ¿cómo hago para cambiar el destino? Bueno, ahí está el arte de la terapia iniciática, que vale mencionar una de las intenciones de este libro, además de presentarles este tema, es justamente invitarles a un retiro que vamos a hacer en el fin de semana del 1 de noviembre,
donde vamos a estar trabajando profundamente dentro de nosotros con todas las herramientas que tenemos en la biodescodificación, tales como la hipnosis, como el acto simbólico, como la programación neurolingüística, los ejercicios grupales, los ejercicios en pareja, todos los útiles que tenemos para entrar en nuestro inconsciente y mover y transformar la información, a fin de poder reconfigurar un destino prefijado en nosotros. ¿Y cómo me doy cuenta que hay un destino prefijado que yo no quiero? Bueno, porque justamente lo que yo quiero no es, y lo que se conoce es su efecto. Entonces no necesito hurgar demasiado en elucubraciones de cuál es el destino que me prefijaron. Solo tengo que ver mis efectos. Si mis efectos no me satisfacen, quiere decir que hay una configuración activa de orden secreto. Le voy a contar una pequeña historia de mi vida. Espero que si mi mamá está viendo esto no se enoje, no se lo tome a personal, ¿sí? Pero yo durante mucho tiempo estaba muy identificado con luchar contra lo establecido, con luchar contra el sistema, con ir hacia la sencillez, con ser un hippie rebelde, con ser un hippie que solo se conecta con la naturaleza y que no quiere saber nada de las estructuras. Y claro, eso me ayudó mucho, me ayudó a caminar, a desarrollarme, pero por otro lado me limitó un montón de experiencias que yo mismo rechacé porque no me eran permitidas por mi destino. Y entre ellos estaba, por ejemplo, estructurarse en la tierra. Entre ellos estaba, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora con mi vida, que es estructurar una enseñanza, estructurar una escuela, conformar una empresa, hacer todo lo que corresponde dentro de la estructura del sistema para darle funcionamiento a algo que tiene que crecer. No, me iba con lo pequeño, viajé años al día con mi mochila. Y resulta que a mi mamá le encantaba escuchar Sui Generis. Y toda mi gestación, ella escuchaba las canciones de Charly García, donde decía que se iba, en ese tiempo se iba de mochila al sur y no necesitaba nada más, y solamente conectar con su amada y vivir descalzos en la naturaleza. Y eso es lo que ella soñaba cuando me estaba gestando, pero también era lo que ella soñaba antes de concebirme, cuando vivía bajo la estructura de la tierra, de Virgo y de Capricornio, de esas mentes estructuradas que eran sus padres, sí, que le decía que debía que estudiar, que tenía que recibirse y una carrera y casarse y trabajar y todo eso que ella le agobiaba y que le imponía a su familia y que no le quedaba otra que hacer más que soñar algo distinto. Entonces, mi mamá hasta el día de hoy, si yo me corto el pelo o me afeito, no me gusta cómo te ves. Me gusta cuando te ves así, con el pelo largo y todo hippie, me dice, ¿sí? Porque era su deseo, en el fondo era la libertad que ella quería. Pero como no le era posible a ella, se crea un proyecto, algo en mí lo tiene que manifestar. Y llega una almita y encarna en ese cuerpo y firma un contrato sin saber leer. Viene a ser la solución del conflicto de otro. Mi conflicto es el confinamiento, la estructura, el deber, lo que corresponde en la ciudad. Entonces, la solución que yo no puedo hacer, este proyecto de vida que estoy gestando, la va a hacer. El contrato te puede ser útil. Puedes tomar algunas partes o lo puedes transformar completamente. Pero solo observando, reconociéndolo y disociándote de ese contrato es cuando tú puedes empezar a elegir a qué puerto ir. Un profesor mío me decía, imagínate que el padre de Jesús
haya tenido otro proyecto para él. Y en vez de venir a sacrificarse por la humanidad, lo hubiese concebido para que disfrutara la vida. ¿Jesús hubiese ofrecido a que lo claven en la cruz? ¿O se hubiese ido a Egipto a disfrutar con Magdalena? ¿Qué hubiera hecho? Siguió un destino, el proyecto sentido de su Padre. Sacrifícate para redimir a la humanidad. De ahí, tantos programas que encontramos en la terapia de salvadores que son gestados, que son concebidos para salvar una relación. Es que mi marido me va a dejar, tiene un amante, me voy a embarazar. Así se queda conmigo. Pero este no es un proceso consciente, es un proceso inconsciente. Si el inconsciente se quiere embarazar, se embaraza. Si el inconsciente no se quiere embarazar, los tratamientos no funcionan aunque lo intente. Hay una intención, hay un proyecto, una dirección. Y viene, esa alma encarna ahí y la ejecuta. Pero el inconsciente generaliza lo puntual. Entonces, ese pequeño conflicto que buscó ser solucionado, unir a papá y mamá, unir aunque no haya amor, unir aunque no se sienta realizado, unir por miedo, hace que después todo eso se generalice en la vida. Entonces esa persona está tratando de salvar situaciones y uniendo desde el miedo, manteniendo las fiestas en paz desde el miedo, manteniendo parejas sin amor, manteniendo trabajos unido, pegado a ese trabajo, sin realización. Porque nunca ha considerado, nunca ha ponderado, no ha revisado ese efecto que vino a cumplir. Y compulsivamente lo sigue manifestando, una y otra vez. Por eso, volviendo al ejemplo bíblico, ¿sí? Le dice Jesús a Nicodemo, no me acuerdo bien las palabras textuales, pero le dice algo así: quien, de verdad digo, quien no vuelva a nacer, no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces el fariseo, que era medio chiquito de mente, le dice, pero ¿cómo puede un hombre volverse a meter en el útero de su madre? Y Jesús como que mira así, ya hay que explicar más. Quien no vuelva a nacer de agua y de espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. Espíritu, agua, energía, espíritu, información. Energía es atención. Espíritu, fuego, intención. Quien no vuelva a rehacerse a sí mismo con la atención y la intención, no entra en la realización. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, en este tiempo, con la pandemia, con esto, no sé cuántos llevamos, casi 2 años de pandemia? Como todo virus, a lo largo de la humanidad ha venido a reactualizar, a reconfigurar el sistema biológico, los virus vienen a evolucionar, los virus vienen a ayudar. Inclusive en la biodescodificación nos damos cuenta que después de un conflicto muy fuerte donde yo necesito hacer un cambio de chip, si no lo puedo hacer por mí mismo, por mi propio proceso consciente de integración, me da una gripe o me da cualquier tipo de virus o un herpes, que me viene a reconfigurar, a ayudar con esa fiebre, con esas inflamaciones, con todos los procesos virales que también me dejan sin energía en la cama, para que yo tenga un empujón energético en mi reconfiguración psíquica, biológica y colectiva. Entonces en estos 2 años de pandemia nos están reconfigurando. Y ese confinamiento nos vuelve a meter en ese espacio confinado psíquico que es el útero, porque estamos confinados en el hogar y el hogar es el segundo útero.
Por eso tanta consulta buscando desde este confinamiento, buscando qué hago con mi vida. Me di cuenta que este trabajo ya no lo quiero y nunca lo quise. Me di cuenta que esta pareja con la que estoy por el miedo, pero no quiero estar. Me di cuenta que estas relaciones están cambiando. El virus está acelerando el proceso. ¿Cuál es la configuración activa de orden secreto que está dentro mío? Nos tiró al útero. ¿Pero para qué? Para ver la información de lo que, para qué vinimos aquí. ¿Cómo lo hizo? De la mejor manera posible. Nos puso en contacto con la muerte. Porque la muerte es lo que se acepta para poder encarnar. Nacemos y solo nacemos si aceptamos la muerte. Tomamos la vida si aceptamos que vamos a morir. Entonces, al ponernos en contacto con la muerte, nos hizo considerar para qué nacimos. ¿Para qué estoy aquí? ¿Estoy para estar con alguien que no quiero? ¿Estoy para trabajar y pagar impuestos y estar ahí viviendo? ¿Estoy para qué? ¿Para pasarla, evadir con alcohol y envejecer? ¿A eso vine? Nos puso en contacto con todo eso. ¿Y cuál es el resultado? Crisis en la humanidad. Crisis personal. Cada uno de nosotros está atravesando su propio apocalipsis. ¿Y qué es apocalipsis? Etimológicamente, develación de lo oculto. De ahí viene la palabra, eso significa apocalipsis. No es destrucción, es develación de lo que estaba oculto. El orden secreto. Entonces, si tienes una pregunta, hazte esta pregunta. ¿De qué no soy consciente? De mi niñez. ¿De qué no soy consciente? De mi gestación. ¿De qué no soy consciente? De mi nacimiento. ¿De qué no soy consciente? De mi concepción. Para que haya una concepción tiene que haber un deseo, un sentido, un proyecto. ¿Cuál era el proyecto? Solo pregúntatelo. Quizás te llegue alguna información, alguna intuición. Si te llega una intuición, no te pierdas en ¿será real o no? Porque si es algo que está presente subjetivamente dentro tuyo, es real en lo subjetivo. Y si es real en lo subjetivo, eso se proyecta en esta realidad externa que también es subjetiva. Hazte esas preguntas. ¿En qué era una solución para mamá y para papá? Porque no solo es mamá y papá. ¿Cuántos casos hay de mujeres que intentan con una pareja tener hijos y no se puede, y los dos están biológicamente bien y no se puede? Termina la relación a los 3 meses, uno de los dos, la mujer o el hombre, se pone con otra pareja y embarazo. Los dos inconscientes se tienen que juntar por resonancia con un sentido complementario. Y ahí se manifiesta el proyecto. Hazte esa pregunta. Y considera que si nosotros no hacemos un esfuerzo en la transformación de esa información, nuestro inconsciente la va a mantener. Porque sigue siendo una solución, un problema que ya no existe, pero sigue siendo una solución verificada, útil. Y no la va a cambiar hasta que nosotros le podamos convencer, le podamos demostrar a nuestro inconsciente de que está desactualizada, que ya no es necesaria, que hay algo nuevo, útil. Entonces, cuando nosotros cambiamos esa información, tenemos que considerar
que van a venir estas crisis externas, estas pruebas. Pero no es un Dios que está juzgándote ahí, que te dice, a ver, te voy a poner a prueba. No. Es simplemente el inconsciente que está poniendo a prueba si es útil o no el nuevo programa. ¿Por qué? Porque para nuestro inconsciente biológico, lo anterior es seguro. ¿Cuántas veces hemos escuchado en conversaciones, es que antes era mejor? Y piénsalo de esta manera. Cuando el bebé nace, tiene frío, tiene hambre, lo pinchan, le ponen ropa, se hace caca, hay que mudarlo. Hay muchas insatisfacciones. A veces mamá está, a veces no. Es terrible. ¿Cómo es? Antes estaba calentito, flotando. Si tenía un deseo, jalaba el cordón umbilical y le llegaba el nutriente que deseaba. Era transportado por todos lados, mamá estaba siempre. Antes era mejor. Pero piénsalo de esta manera ahora. ¿Cómo era antes de estar en el útero? Bueno, si crees en la transmigración de las almas, es una creencia, pero vamos a tomar el ejemplo. Antes estaba flotando en un espacio psíquico, en un espacio energético. No estaba condicionado por los humores de mamá. Porque cuando ya estaba en el útero, si mamá estaba bien, pero si mamá estaba mal, estaba mal. Si mamá sentía náuseas, el bebé sentía náuseas. Si mamá sentía disgusto, el bebé sentía disgusto. Si sentía abandono, el bebé sentía abandono. Mientras que antes todo era a la velocidad del pensamiento, en un espacio sin dolor, sin necesidades. Entonces, antes de encarnar, también era mejor. Y eso el psiquismo lo aprende. Por eso cada vez que queremos crear cambios en nuestra vida, viene la puesta a prueba, que parece una limitación. Y muchas veces nos desalentamos. Entonces no tengo que hacerlo, no es para mí, no es posible. Cuando en realidad deberíamos alegrarnos. Sí, hice una puesta en movimiento y por eso está viniendo ahora frente a mí la comprobación. ¿Qué debo hacer? Conservar lo nuevo que yo ubiqué. Conservar lo divino. Es decir, si yo trabajé mi relación con la abundancia, y después de trabajarlo y sentirme súper bien y entender los programas, devolver los que no eran míos y ubicar los propios, ¡pum! Viene una época donde mi cuenta queda en cero. Si ahí yo a pedirle plata prestada a quien me manipula emocionalmente, o corro a otra vez a que me vuelvan a emplear en el trabajo que yo despreciaba, el inconsciente dice, muy bien, este tipo de relación, este tipo de trabajo es la solución. Sigue. Es la mejor solución de supervivencia. Cuando el programa era de otro. Pero si yo digo, no, yo ubiqué en mí que yo tengo una llave cósmica que cuando lo necesito llega. Y sí, mi cuenta está en cero, pero tengo techo, sí, hay comida, sí, ok. Entonces sé que va a llegar. Y de repente suena el teléfono, aparece un cliente, te llega dinero de una manera inesperada, aparece una oportunidad, o te llega la inspiración, ahí está, voy a llamar a tal, le voy a ofrecer esto que hace tiempo que me lo había pedido, a ver si lo quiere, sí, lo quiso, genere dinero. Si yo conservo lo nuevo y atravieso la tormenta, se manifiesta. Si yo vuelvo al anterior, se vuelve a enraizar. Entonces hay que ponerse contento cuando vienen esos movimientos. ¿Quién es el que en la biodescodificación nos entrega el proyecto sentido, esta configuración activa de orden secreto que nos trae a la concepción? Es un psicólogo francés que se llama Marc Frechet. Y podríamos decir que su proyecto sentido
permitió que todos conociéramos el proyecto Sentido, por lo menos en Occidente. Todas las tribus ancestrales del planeta, con sus terminologías, ya lo tienen dominado hace miles de años y por eso son más dichosas en sus realizaciones personales, por lo menos pese a todo lo que viven colectivamente oprimido por la sociedad occidental, tienen mejores caminos que nosotros para la realización. Bien, resulta que él es concebido para salvar a la mujer del confinamiento. ¿Cómo es esto? La madre de Mark Frechet comete un crimen o un delito y va a ir a juicio. Y se calcula que su condena iba a ser entre 5 y 10 años, probablemente, según los abogados. Pagan la fianza y antes del juicio, el padre de Mark Frechet le dice a la madre: ¿por qué no tenemos un hijo? Si el jurado te ve embarazada, podría ser un poco más benévolo. La mujer estuvo de acuerdo, tuvieron un hijo. Durante el juicio ella ya estaba embarazada. Y se logró la solución, que fue consciente de la solución que ellos buscaron. Se logró la solución. Le dieron 18 meses de cárcel. Entonces Mark estuvo 9 meses en confinamiento, en el útero de su madre y su madre presa, y los otros 9 meses fue criado en la cárcel por su madre y otras mujeres presidiarias que estaban ahí, lo criaron. Y la terapia en la que el psicólogo se especializó en sanar a las mujeres que tenían limitaciones físicas. Tenía excelencia en resultados en las mujeres que venían con esclerosis múltiple, con artritis reumatoide, con Parkinson. Todo aquello que limitaba el movimiento, él era muy agudo en poder liberar el programa que lo estaban condicionando. Era para lo que él estaba programado, inconscientemente. Pero él empieza a estudiar la naturaleza. Y una cosa que le llama mucho la atención es que los elefantes en África comienzan a nacer sin los colmillos. Justo en una zona donde había una alta demanda de marfil. Y él hace esa observación y se da cuenta de eso como un fenómeno local de que los animales estaban naciendo sin colmillos. Y empieza a establecer la teoría de que era una solución biológica. Si nos matan por el marfil de los colmillos, nacemos sin colmillos. Solución de supervivencia de la especie. Esto le va a experimentar con observación del comportamiento de los mamíferos y de la crianza de los mamíferos. Él era criador de cerdos. Criaba cerdos y criaba conejos. Y empieza a ver que había cerdos que eran más fuertes que otros dentro de la misma camada y parecían tener preferencia en la teta, preferencia inclusive de la madre que le permitía tomar la mejor teta. Era muy observador. Y que esos cerdos eran más fuertes y más grandes que los otros. Entonces se le ocurre una genial idea, condicionado también por su proyecto Sentido, llega a esa inspiración quizás, donde empieza a marcar a los cerdos por rango de nacimiento. Y ve que los cerdos que son, por ejemplo, 1, cuando tienen una camada, el cerdo 1 es el que toma la mejor teta. Y es el que está más fuerte. Y empieza a repetir ese experimento con los conejos, con muchas generaciones de cerdos, donde junta un cerdo 2 con un cerdo 2 en un rango de nacimiento y ve que el cerdo 2 de los 5 que tienen es el más fuerte, es el más grande, es el alfa, es el que predomina en la
Y empieza a establecer una teoría que dice, hay un orden de jerarquía, hay una preferencia, hay una resonancia con el rango de hermandad que se transfiere de generación en generación. Y esto lo usamos en el transgeneracional, para entender por qué hay estas resonancias entre mi mamá que es uno, su papá que es uno y yo que soy uno. Llevamos los mismos programas, llevamos una afinidad que no quiere decir a veces llevarnos bien, sino una resonancia en nuestras historias. Y esto nos dice, wow, al parecer el inconsciente registra las cifras. Bueno, es un hecho que también se descubrió en la terapia transgeneracional con estos psiquiatras ya de los años 70, que también reconocieron que inconscientemente las personas repetían eventos trágicos en fechas de aniversarios que ni siquiera ellos conocían. Entonces, parece que el inconsciente registra las cifras, registra las fechas, registra los nombres también. Él empieza a experimentar con sus pacientes y a indagar sobre las fechas de sus vidas y los cambios que hay en las fechas de sus vidas. Y descubre que hay un paralelismo entre la fecha de nacimiento y la fecha de autonomía. ¿Cuál es la fecha de autonomía? Cuando nos vamos de la casa de nuestros padres. Con ensayo y error y con observación, él encontró un patrón, un denominador común. Que cuando la persona se va de la casa de sus padres, ya sea que se va al ejército, ya sea que se casa y que se va a vivir con el marido, con su mujer, o sea que se va a viajar, o sea que se va a arrendar su propio departamento, como sea, cuando se va de ese segundo útero, que es el confinamiento de la... Cuando se va del segundo útero, que es el confinamiento del hogar, algo pasa que es que esa persona renace. Como si sus relojes biológicos se pusieran en cero. ¿Y qué es lo que encuentra Mark en su estudio, en su ensayo de error, en su comparación de casos? Que si la persona se fue de su casa a los 20 años y a los 24 le pasó algo muy duro, él le preguntaba qué le pasó a sus 4 años. Y encontraba que había una similitud, había un denominador común, que al parecer ese evento de los 24 estaba resuelto a los 4. ¿Por qué? Porque los 4, nacimiento 0 a 4 años, autonomía, me fui de casa, es como si yo para mi inconsciente tuviese nuevamente 4 años. Y se daba cuenta que a los 40 volvía a ponerse en cero el reloj. Es decir, que a los 44, a los 24 y a los 4 había eventos que tenían coherencia. Y parecía ser que todos estos eventos trataban de solucionar lo que no se solucionaba a los 4. A veces pasaba que a los 24 se solucionaba, pero a veces no. Y el inconsciente se daba todo otro ciclo de 20 años, porque 20 años era la edad de autonomía de esa persona, podrían ser 17, 35, depende. Se daba todo un ciclo y volvía otra vez a traer un evento que te ponía otra vez frente al problema para encontrar la solución. Entonces parece que el inconsciente pone situaciones para encontrar
la solución a un problema olvidado, propio, pero también de nuestros progenitores. Y nos lo pone cíclicamente. Es la pregunta que también yo le hago a las personas cuando hacemos los talleres. Si tu vida y los grandes dramas de tu vida fuesen una obra de teatro, ¿cómo se llamaría esa obra de teatro? Eso va a tener un nombre. ¿Quién escribió ese guión? ¿Quién es el dramaturgo de esa historia? Porque el guión puede cambiar. A los 4 fue una cosa, a los 24 fue otra, a los 44 fue otra. Pero el drama es el mismo. Cambió el guión, cambiaron los actores. Si tú no lo observas y no te disocias de eso, eres el actor principal de esa obra. Si tú te disocias y ves al dramaturgo, reconoces su sufrimiento, reconoces el problema no solucionado, ahí puedes hacer un paso al costado. Y ahí tu nave, en vez de ir de Argentina a Portugal, se puede ir al puerto que tú quieras. De esto se trata la terapia, de esto se trata también el retiro que vamos a hacer. De esto se trata este estudio profundo que nos dejó Mark Frechet y que es la enseñanza de la biodescodificación. Y también no se quedó ahí. Se fue dando cuenta que habían ciclos biológicos que se memorizaban. Y distintos patrones, porque el inconsciente tiene múltiples herramientas para asociar las cifras y buscar soluciones. A veces hay ciclos de 2 años. Cada 2 años pasa algo que tiene una coherencia. O cada 8 años pasa algo que tiene una coherencia. A veces, inclusive, es un fractal resonante. Por ejemplo, me pasó algo a los 40. Y yo pregunto, ¿y qué te pasó a los 20? Así, algo parecido. ¿Y qué te pasó a los 10? Así, algo parecido. ¿Y qué pasó a los 5? También algo parecido. ¿Y qué pasó a los 2 y medio? Porque también es como una cuerda que tiene una nota. Y que cuando se parte a la mitad tiene la misma nota. Y cuando esa mitad se parte a la mitad tiene la misma nota. Y esa mitad se vuelve a partir a la mitad tiene la misma nota. ¿De quién es esa nota? Porque si algo pasó a los 2 y medio, era de mamá. O de mamá y papá. Toda emoción es una regresión. Pero es una regresión que nos pone en movimiento hacia adelante. Por eso decimos que el presente se cambia en el futuro, con una emoción que va hacia adelante. Pero ese futuro solo se puede transformar en el pasado. Y al pasado yo puedo ir desde el presente. Porque el inconsciente es atemporal y nos está dejando toda esta información, nos se la está entregando todo el tiempo para solucionar problemas. El problema es que son problemas de otros. Si quieren hacer alguna preguntita, pueden hacerla, la ubican ahí. Entonces, todo lo que tenga que ver con relaciones. ¿Por qué? Porque mamá es nuestra primera relación. Entonces, todo lo que tenga que ver con relaciones de pareja nos va a poner en contacto con las vivencias de mamá y el proyecto de mamá. Mamá, nuestra primera relación. Ya sea que yo cree relaciones complementarias con personas de mucha edad mayor que yo o de edad menor que yo y me comporte como un padre o como un hijo, siempre voy a estar buscando resolver algo con y de mamá. Y todo lo que tenga que ver con dirección, con propósito, con la búsqueda del crecimiento, con la profesión, con el dinero, va a estar relacionado con el padre, con papá. Recuerdo que mi papá siempre me decía, tú
vienes a hacer grandes cosas, tú vas a hacer grandes cosas. Ese es el proyecto de mi papá. Mi papá quería que yo hiciera grandes cosas. ¿Por qué? Porque él quería hacer grandes cosas. Y tal vez se sintió frustrado y no las pudo hacer. Pero yo puedo elegir si me quedo con ese proyecto sentido o no. O hasta negociar hasta qué punto me sirve ese proyecto. Porque cuando tú negocias, tienes la libertad de escoger. Cuando tú obedeces por inocencia, por inconsciencia, solo llega lo inesperado. Y lo inesperado es lo que ya está predestinado. Mi papá me pone el nombre Guillermo. Mi mamá el nombre Joel. Y durante muchos años, hasta los 33 años, me preguntaba mi nombre, Joel. ¿Por qué? Porque me hacía sentir especial. Nadie tiene ese nombre. Sin darme cuenta, estaba en lealtad a mi madre. No te enojes, mamá, si lo estás escuchando, por favor, no es personal. Te quiero mucho. Mi mamá me pone ese nombre para que yo sea especial, para que yo sea diferente. Y claro, me servía. Me servía para conquistar chicas. Me preguntaban, ¿cómo te llamas? Joel. Ay, no conocía ese nombre, ¿no lo conoces? Mira, te voy a explicar de dónde viene, mira. Y ahí entraba en una conversación. Pero yo desestimaba Guillermo. Y me estaba perdiendo un tesoro. Porque Guillermo me lo pone mi padre en honor a su mentor. Mi padre llega a este hombre, que era un hombre muy adinerado, llega trabajando para él en jardinería con su padre, ayudante de jardinero de su padre. Y llega a la casa de este hombre que era un agente de bolsa, que era corredor de bolsa y tenía un montón de corredores. Tenía una empresa de brokers. Y le dice, se pone a conversar con él, se conocen y este hombre lo ve y dice, este es inteligente. Este está para hacer cosas grandes, no pequeñas. Tiene habilidad. Y conversando con él, se hacen amigos y se lo lleva a trabajar al Wall Street de Buenos Aires, a la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Y mi papá pasa de jardinero a ser broker. Estaba tan agradecido por su mentor que le promete que cuando tenga un hijo le va a poner su nombre. Y cuando me tiene, me pone el nombre Guillermo. Pero yo no tomaba a mi padre hasta los 33 años. Entonces, estaba fiel al proyecto sentido de mi madre, sé hippie, vive al día con lo menos. Mi proyección al futuro era de un mes máximo. No podía concebir un planeamiento un año a 5 años. Eso para los burgueses, pensaba. Hago el trabajo de proyecto sentido. ¿Por qué? Digo, ¿por qué vivo en la escasez? Me preguntaba. No me daba cuenta, ¿no? Que rechazaba el dinero, que rechazaba el crecimiento, que rechazaba el propósito, que rechazaba la planificación, que rechazaba la dirección, que rechazaba el sostener, porque estaba en el hippie, que todo fluya, vivamos el presente, ahí vemos. Que no es malo, me sirvió, me educó el universo. Pero estaba ahí. Y no vivía en la dicha porque quería de repente comprarme un auto y no podía. Trabajo mi proyecto sentido. Trabajo con mi padre. Tomo a mi padre, tomo a Guillermo. Y ahí mi vida empieza a cambiar. Primero porque tengo los cojones de decirle a las personas, ¿cómo te llamas? Guillermo. Ah, pero tú te llamas Joel. No, me dices Guillermo, por favor. Y empezar a decirle a las personas que yo quiero que me llamen así. Digo cojones porque a veces somos tan, perdón la palabra, ahuevonados, que ni siquiera podemos ser consecuentes con lo que realmente queremos. Que nos digan de otra manera. No, pero es que ya voy a ser bueno. No, dime como tú quieras. No, me llamo así. Me impongo así. Tomo mi nombre. Y ahí me cambió mi vida. Cambio de trabajo, cambio de rubro.
me puedo comprar lo que quiero, empiezo a generar abundancia, empiezo a crecer. Tenía un tesoro que no había tomado. Empiezo a tener coraje para tomar decisiones. Porque los nombres no solo tienen una intención emocional puesta por los padres, tienen una raíz etimológica que el inconsciente también comprende, porque el inconsciente es la sede de todos los mitos. Y todos los mitos están activos en nosotros hasta que no nos disociamos de ellos, los ponderamos, los analizamos, los tomamos, los descartamos, los reformulamos. ¿Qué es Guillermo? Guillermo significa el que lleva el yelmo, el que lleva el casco, el que va al frente en la batalla, el guerrero. William, le decían Willy y William al Guillermo, al quien le debo mi nombre. ¿Sí? William se puede dividir. Will, I am. Voluntad, yo soy. La voluntad, la fuerza de voluntad de la cual yo carecía. Hasta antes de Guillermo. Ante cualquier problema del mundo real, me voy, no quiero estar acá. Sí, no quiero estar abrazado por esta madre de humo que me contiene y me mantiene estancado. No, dejo esta droga. Voluntad, dirección. En la tierra, ¿para qué encarné? Todo eso con el pequeño, gran acción de dar a mi padre, de tomar mi nombre, de reconocer el proyecto sentido que mi padre tenía, de negociar ese proyecto sentido, porque también tenía que negociarlo. Si yo tengo que hacer grandes cosas, estoy siempre bajo estrés y frustrado si no lo alcanzo. Es una presión ese logro enorme que te quita la creatividad, la intuición. Como dicen los estoicos, el mejor camino de la grandeza es despreciar la grandeza. Si yo estoy en el afán de la grandeza, en el mejor de los casos, si la logro, va a ser con un altísimo costo de tiempo, de energía, de relaciones. Y si, en la mayoría de los casos, no la logro, el resultado es frustración, desvalorización. Entonces tuve que negociar el proyecto sentido de mi padre, que a la vez me servía. Es decir, no. No. Y asumo quién soy. Y tomo la fuerza que me transmites, próspera, de mi nombre. Negocié el proyecto sentido. Y con el de mi mamá, gracias, me sirvió hasta ahora. Tomo quizás las directivas, pero no el estilo de vida quizás evasivo. Podemos negociar, podemos transformarlo. Sobre todo, específicamente apuntado este retiro que vamos a hacer, a el confinamiento en nuestras relaciones y el confinamiento en nuestra economía. Sobre todo con nuestra economía, con nuestra autonomía. Mark Fletcher te decía, edad de autonomía cuando estás de la casa de tus padres. Autonomía cuando te disocias del proyecto sentido de tus padres. Autonomía económica para realizar tu propia vida. Y fue maravilloso porque cuando yo estaba a punto de irme de la casa de mis padres, pero todavía no sabía cómo y estaba cagado de miedo, fui a una psicóloga y me dijo, mira, todos tus problemas se resuelven con independencia económica. Empieza a generar tu propio dinero y todos tus problemas se van a resolver. Y empecé a hacer artesanía, empecé a usar mi creatividad y cuando tuve el suficiente recurso, me fui a viajar. ¿Sí? Y empezó mi proceso, que duró muchos años, de integración de mis padres. Es decir, que la autonomía económica te permite tomar la vida aquí en la tierra. Si negamos el dinero,
Si negamos el dinero como tal, y decimos, ay no, el dinero no me interesa, estamos negando la vida, porque en nuestra sociedad occidental el dinero es para obtener lo que es supervivencia vital. Y también es el medio para realizar nuestra obra. El dinero no es un fin, es el medio para realizar nuestra obra. Y nuestra dicha es tener el dinero necesario, útil, para realizar nuestra obra, para realizarnos a nosotros mismos. Algunos necesitan 100 millones, otros necesitan 10 millones, otros necesitan 1.000.000. ¿Con cuánto vives? Es tu tema. El límite lo pones tú según lo que tú quieres hacer. O ni siquiera es tenerlo en la cuenta bancaria, sino es que se den las circunstancias para que lo que yo quiero se pueda manifestar. Porque tenerlo en la cuenta bancaria tampoco es una garantía, porque en el momento que lo tengo me puede pasar algo y tengo que poner plata ahí, se me fue, me chocaron el auto, tengo que arreglarlo, se me fue el dinero para el viaje. O quizás junto el dinero, pero a costo de mi tiempo y mi salud. Entonces, todo esto es una consecuencia de empoderarse de la autonomía. Y para eso, disociarse. En mayor, menor grado, negociar el contrato que firmamos sin saber leer. Y todo esto es una parte, porque todavía no estamos hablando ni de la gestación, ni del nacimiento. Son 3 pilares. Pero antes de entrar ahí, voy a ver si respondo alguna preguntita, porque veo que me dieron un montón, pero al final me escribí todo esto y no leí nada. Todavía parece que necesito seguridad. A ver, ¿qué me pusieron por ahí? Bueno, entonces, indicadores de proyecto sentido. Indicadores de proyecto sentido. El nombre. La fecha si tus fechas concuerdan con, sobre todo, con fechas de fallecimiento, por ejemplo, ¿sí? Un proyecto sentido puede ser el hijo de reemplazo. De ahí viene un fenómeno que está estudiado que se llama fiestamanía. Por ejemplo, una mujer se le muere su padre y después de la muerte de su padre empieza a tener un deseo sexual impresionante, muchas ganas de tener sexo y en esa efusiva calentura queda embarazada. ¿Sí? Es un programa biológico para traer de reemplazo al ser querido perdido. ¿Con qué proyecto sentido viene ese bebé? Viene a traer el amor del padre perdido. ¿Qué clase de relación puede haber ahí? Si yo tengo que ser el padre de mi madre. Es una catástrofe en todas mis relaciones. Otro indicador de proyecto sentido, los nombres. ¿Por qué te pusieron ese nombre? Mira cómo será el inconsciente que mi papá no era católico y no se dio cuenta, pero yo nací el 25 de junio, que es San Guillermo. ¿Cómo explicas eso? Mi papá no sabía que ese día era San Guillermo. Mi papá tenía puesto mi nombre meses antes de que naciera inclusive. Y nazco en San Guillermo. Atención, el inconsciente es perfecto. Es un relojito, es preciso. Hay muchísima información en nuestros nombres y busquen el origen etimológico del nombre porque el inconsciente, la sede de todos los mitos. Por eso, para quienes quieren, en la ceremonia de Temazcal que hacemos, entregamos la desprogramación del bautismo. El bautismo es un caos, una configuración activa de orden secreto ubicado por otro en ti en un ritual mágico para introducir dentro de ti un mito. Mito católico, mito cristiano. Ambos bautizados. A uno le llaman José, a ella la llaman María. Catástrofe sexual, dice Jodorowsky. María y José. María tiene un con otro y es virgen. ¿Sí? La sexualidad está vedada.
catástrofe en el matrimonio. Entonces nosotros, yo lo ofrezco, para quien lo quiere tomar, podemos programar el bautismo también, podemos programar ese caos introducido, para quien le resuene, para quien lo sienta. Nombres, por ejemplo, mi marido tiene el nombre de mi hermano. También ahí, en esa unión, hay una catástrofe sexual. Y el hijo de ellos, si tiene un nombre de un familiar, sigue anudado en el proyecto sentido inconsciente con esa dinámica familiar oculta. Los oficios también, los oficios repetitivos en el árbol son indicadores del proyecto sentido. No sé. Estamos ahí nomás. Bueno, vamos a hablar del proyecto sentido nomás. No sé si alcanzamos a gestación y nacimiento, pero ahora sí voy a usar mis apuntes. Les voy a decir algunos proyectos sentidos que traemos, algunas configuraciones activas de orden secreto que nos bloquean en nuestra profesión, nuestra realización en la pareja y nuestra realización económica. El hijo de sustitución. El hijo de sustitución es un niño que nace después de un niño que murió. Puede ser un aborto, puede ser una pérdida, puede ser un niño pequeño que falleció. Por lo general, entre 9 meses, un año después, nace este niño. Viene a reemplazar al anterior. Sobre todo, si se llama René, Renato, Renata, que etimológicamente significa renacido, se agrava el proyecto sentido. Pero a veces también le pueden poner Ángelo, Ángela, ángeles, que también remite al angelito que partió. Este proyecto sentido hace que yo no pueda vivir mi propia vida, yo vengo a reemplazar al otro. Y además, una gran culpa, porque todo lo que yo recibo en esta vida no me corresponde, porque yo lo estoy recibiendo gracias a la tragedia del otro. Yo ocupo esta cama, yo como esta comida, yo ocupo esta casa, yo recibo esta ropa, gracias a que el otro tuvo que morir. Entonces no puedo tomar la vida, vivo con una gran culpa, me siento en deuda con todos. ¿Cómo voy a poder tomar mi destino si vine a reemplazar una tragedia y ni siquiera soy digno de tomar ese espacio? ¿Cómo voy a poder tomar mi profesión? ¿Cómo voy a poder hacer lo que vine a hacer? ¿Cómo voy a poder disfrutar de la vida, de la abundancia, del dinero que son energías de vida? Otro de ellos, muy común, el hijo bastón de la vejez. Es concebido para que cuide a los padres cuando estos estén viejitos. Por lo general, son los que peor se llevan con los padres. Los que tienen una infancia más traumática. ¿Por qué? Porque el inconsciente busca integrar. Entonces, el que peor se llevó con los padres busca inconscientemente la oportunidad de integrarlos. ¿Cómo? Cuidándolos en la vejez. Como los cuidaron cuando era pequeño. Y a su vez viene programado por eso. Entonces dice, ¿pero por qué? ¿Por qué si tengo 5 hermanos nadie pone plata? Uno vive en Australia, el otro vive allá, nadie se hace cargo y yo tengo que tener a mis papás aquí y nadie me apoya y yo estoy aquí? Es que los otros no están disponibles porque no ese es el proyecto que ellos traen. Quien trae el proyecto es esa persona. Y no cambia la situación hasta que esa persona transforma el proyecto. Transforma el proyecto, empieza a pedir ayuda, empieza a exigir ayuda, le empiezan a ofrecer ayuda y el peso del cuidado de los padres se reparte equitativamente entre los hermanos. Pero esto va aún más profundo, porque el hijo bastón de la vejez
por lo general vive fracasos amorosos y no tiene hijos. ¿Por qué? Porque si tiene hijos, si tiene pareja, no está disponible para cuidar a los padres. Entonces el hijo bastón de la vejez sabotea inconscientemente sus relaciones, sabotea inconscientemente su fertilidad o las oportunidades de concepción para estar solo, libre y soltero, para estar disponible para los padres cuando estén viejos. Y no es que los padres sean malos y le quieran joder la vida, es inconsciente. En México es consciente. En México cuando antiguamente, ya en México ancestral, cuando nacen hijos homosexuales, lo celebran los padres porque saben que ese es el hijo que lo va a cuidar, que se lo mandaron. No va a procrear, por lo tanto estará disponible. Y así hay un montón. La oveja negra. Un poquito mi mamá tenía ese también. Entonces, voy a hacer una oveja negra para que venga a transformar esta estructura rígida del árbol y que son todos iguales. Vengo a poner a alguien bien diferente para que cambie las cosas, porque si seguimos así, nos vamos a la degeneración. Entonces la oveja negra trae todo lo nuevo. Por ejemplo, la oveja negra tiende a emparejarse con alguien que esté muy lejos genéticamente del árbol. El árbol casi siempre se casan los italianos, ¿no? Siempre se casan entre primos segundos, primos terceros, todo italiano, todos medios arios, todos conocidos. Y la oveja negra se busca un venezolano, lo más distante en genética posible. Y imagínate los italianos cómo se ponen. No, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo va a Y todo el drama, toda la condena, porque la oveja negra se metió con alguien que no era aceptado ni aprobado. Pero ¿qué hace así? Renueva la genética. ¿Qué pasa con los perros de raza? Se enferman, ¿verdad? Porque se reproducen entre los mismos. Son súper delicados, qué bonitos, qué lindos que son, qué caros que son, pero son animales ultra delicados. ¿Y qué pasa con los perros quiltros de la calle? Con estos perros que se cruzan entre todos y son de unas genéticas súper extrañas. No los mata nada. De ahí el refrán, carne de perro. Son duros. Mejora la genética. Lo vemos en Brasil, con estas bellezas que se ven en Brasil de mezcla genética de amazónico, africano, portugués. ¿Sí? Se mezclan los ADNs y es una raza fuerte, es una raza bella. ¿Por qué se mejora la genética así? Entonces la oveja negra viene a mejorar la genética. Y la oveja blanca, al revés. Un clan desastroso, todos adictos, todos borrachos, todos destructivos. Y sale uno ordenadito, alineadito, que se avergüenza de su clan, ¿sí? Que trata de hacer las cosas bien, que experimenta mucha culpa ante las fallas, ¿sí? Que se ajusta al sistema perfectamente. Trata de ordenar ese clan desordenado. Y así tenemos madre de reemplazo, padre de reemplazo, recuperación del amor perdido. Me ha pasado varias veces en terapia. ¿Por qué te llamas así? Ay, es que una novia de mi papá, que él estaba enamorado en la secundaria, se llamaba así. Y por eso me puso ese nombre. ¿Y cómo te va con tus parejas? Un desastre, me dice. Claro. Está concebida para ser la pareja de su padre. Es una relación edípica que hasta que ella no se disocia, no hay espacio, no hay lugar para una pareja, porque está ocupado. Inconscientemente dice relaciones complementarias, madre e hijo. Relaciones complementarias puede ser ella materna o ella es paternada, pero nunca hay un igual igual. Hasta que no revisamos, estamos en un destino. Bueno,
El hermano ayudante también, ese es otro. Ay, voy a traer a uno para que le haga compañía al hermanito. ¿Y qué pasa con esos niños? Siempre valorarse en el otro. Siempre están al servicio, a la ayuda y sacrifican su propio sueño, su propia realización, su propio lugar, su propio espacio para que el otro esté bien. El inconsciente generaliza lo puntual. Me concibieron para hacerle compañía y ayudar y que no esté aburrido mi hermano. Por lo tanto, generalizo. Y estoy al servicio de los demás, para que los demás no se aburran, para que los demás no les falte nada, para que se sientan acompañados y mi vida no importa. Pero todo para los demás. Me hago terapeuta y solo estoy para los demás. Tengo un desastre en mi vida, pero solo todo para los demás. Y así hay varios más. No los quiero abrumar, pero es importante que empecemos a revisar. Los invito, anímense si quieren, si sienten que hay un destino marcado por otro en sus vidas que no les permite. Sobre todo va a estar dirigido a la autonomía, a la realización económica y a la realización en la pareja, ¿sí? Si sienten esas limitaciones, si ven la historia de sus padres, si conocen el contexto de sus padres, pregunten. ¿Cómo descubrí el proyecto Sentido de mi madre? Por la música que escuchaba mi mamá, lo que ella ideaba. Cuando me gestaba, antes de nacer, que estaba de moda. Oh, casualidad, antes de irme de la casa de mi madre, el segundo útero, yo escuché muchas veces un disco, en tiempo un cassette de Sui Generis, de Charly García, que escuchaba a mi madre cuando estaba embarazada antes de parirme. Estaba por nacer otra vez. Estaba por entrar en mi edad de autonomía. Revisen su edad de autonomía. Saquen la fecha exacta, hagan memoria, cuándo volví a nacer. Observen si hay algún problema tuvieron alguna edad. Observen si 5 años más su edad de autonomía, tu edad de autonomía fue a los 22, observa si a los 27 hubo un accidente o pasó algo conectado, que tiene coherencia. Es muy preciso el inconsciente, ¿eh? No tiene más de 2 meses de rango. Si fui a mis 5 años en mayo, es decir, y yo nací en enero, quiere decir que fue a mis 5 años con 5 meses, voy a la edad de autonomía y le sumo 5 años con 5 meses a mi edad de autonomía. Si mi autonomía fue en diciembre, tengo que sumar 5 años y 5 meses a diciembre. Y fíjate lo preciso que es el inconsciente, te vas a sorprender. Anótalo. Si quieres venir a trabajarlo, si quieres venir a transformar estas cosas, si quieres venir a sacarte el bautismo también, si quieres venir a transformar las emociones que mamá sintió desagradables, con las cuales no configuró, y que después, yo no sé por qué, desde siempre tengo esta emoción que no siento que sea mía, pero me condiciona, también lo vamos a trabajar. Proyecto Sentido, gestación, trauma de nacimiento. Van a hacer un retiro de 3 días en el Valle del Elqui, con temazcal incluido, para renacer. Así que espero que les haya despertado el interés de encontrar ese caos para ponerlo en orden. Y bueno, espero que les haya gustado. Al final no respondí ninguna pregunta. Disculpen, pero voy a elegir alguno, ¿no? ¿Cómo se puede transformar el pensamiento en cuanto a la conversación con el dinero? En mis historias de este Instagram hay un acto simbólico para transformar las creencias con el dinero. Búscalo. Y si no, en mi canal de YouTube también está, ¿sí? Pero busca en historias destacadas, vas a encontrar ese acto simbólico, y también en los posts
también lo puse, ¿sí? Hay un acto simbólico muy poderoso que a mí me cambió la vida, junto con transformar el proyecto sentido de mi papá y de mi mamá, pero te va a ayudar enormemente. Y ojo, advertencia, con coraje. Cualquier puesta en movimiento profunda que hagamos, atento a las reverberaciones, y si vienen, es porque el programa se está poniendo a prueba. Mantengo lo nuevo que ubiqué. Y ahí se hace la magia. ¿Sí? Así que búscalo y ahí está, y para todo lo que le interese. Bueno, mi hijo menor se llama como su tío. Mi marido lo eligió no por el hermano. No le creas. ¿Ok? Eso lo dice el consciente. El inconsciente está buscando solucionar en el hijo lo que no está solucionado con el hermano. Hay que buscar por ahí. ¿Ok? No es que sea malo la persona, no hace de malo, pero el consciente... ¿Cuántas veces escuché que le iban a poner un nombre y cuando llegaron al registro civil no saben por qué le ponen otro? Es que no sé por qué se me ocurrió, me parecía lindo. Qué casualidad. Busquemos, a ver, ¿qué significa? ¿Qué relaciones tiene? Acuérdate, el consciente es el copiloto, en el mejor de los casos, sino el pasajero. Quien maneja es el inconsciente. ¿Cómo se llama el taller de noviembre? Todavía no le puse bien nombre. Ya voy a definir el nombre y voy a sacar el flyer y el programa. Lo voy a estar entregando. Pónganme en los comentarios del video que les mande el programa o contáctenme por interno y se los mando. ¿Sí? Todavía no le puse nombre, pero ya sabemos muy bien que vamos a trabajar toda esta información. Proyecto sentido, gestación, nacimiento. 29, 30 y 31 de octubre. ¿Qué hace el Día de los Muertos? Bueno, algo tiene que morir para que algo pueda nacer. Y usamos los mitos a nuestro favor. Yo no soy católico. Yo trabajo quitando el bautismo para que la persona se bautice a sí misma con su propio ungimiento con lo divino, cielo-tierra, sin intermediarios. Pero también puede utilizar mitos. Todo aquel que comprende que todo mito es verdad, todo mito es una historia, y puede ser utilizado o no, según la dirección que tú le quieras poner, con tu atención y con tu intención a una información. Esa es la terapia iniciática, esa es la magia terapéutica. Bueno, llamarlos por el segundo nombre. ¿Y por qué te crees que todas las tradiciones iniciáticas del planeta te cambian el nombre? Porque te están reconfigurando. A mí también me cambiaron el nombre mucho tiempo. Y también me saqué ese nombre, porque me lo puso otro otra vez. Ah, no, ahora te vas a llamar así porque a mí me llegó. Me están poniendo otro proyecto sentido, espiritual, pero de otro. Mientras otro me configure, no puedo tomar mi destino. ¿Cuánto voy aquí? 22, 44. Creo que dura 1 hora y media, no sé. Bueno, vamos a ver un poquito más antes de cortar. Mi abuela me puso los nombres de sus mellizas fallecidas al poco tiempo de nacer. Eso es un proyecto sentido de hijo de reemplazo. ¿Sí? Entonces, puedes cambiarte el nombre, puedes usar tu segundo nombre, o simplemente puedes, si no te es posible, buscar cambiar la información que está contenida en ese nombre, reconociendo el sufrimiento del ancestro, disociándote. Bueno, todo lo que hacemos en la terapia y lo que hacemos en la terapia grupal que hacemos en este tipo de encuentros y de retiros. Pero ya el hecho de tomar conciencia y empezar a disociarte es un paso. También puedes empezar a utilizar un segundo nombre si tiene otra información, o tú misma empezar a hacerte llamar de otra manera, como acto a propósito para empezar a salir de esa información.
Se comparten la carga los mellizos y los gemelos. Se comparten la carga de un proyecto sentido en común. Pueden irse a las polaridades o juntos se comparten en la misma polaridad. El patito feo. No entiendo eso. Era un cisne. ¿Cómo realizamos la disociación del proyecto sentido entendiendo que lo he concientizado? Bueno, es el proceso terapéutico, ¿sí? Es lo que estoy ofreciendo en este retiro para trabajar a fondo, ¿sí? Pero ya el hecho de tomar conciencia y querer disociarte de eso, ya empiezas a tomar las riendas, ¿sí? Luego, el gran paso es reconocer la necesidad del otro y reconocer el dolor del otro, el sufrimiento del otro, el deseo del otro, la necesidad del otro. Reconocer cómo lo has hecho hasta ahora, siendo fiel a eso, y elegir algo nuevo. Pero desde el amor, desde la integración. No desde la rabia y la negación, porque eso te mantiene unido a lo que estás rechazando. Solo que tenemos útiles terapéuticos, ejercicios, protocolos. Vamos a trabajar con una herramienta hermosa que he desarrollado que se llama la construcción simbólica, que dentro de una plataforma que representa nuestro inconsciente, que es esa alfombra mágica, que lo aprendí de los queros, que también lo usan los gitanos, ¿sí? Representamos en un campo, representamos nuestro campo psíquico en una plataforma, que puede ser una cartulina, y trabajamos con plastilinas, plasticinas, y representamos, nos disociamos, ¿sí? Ubicamos ahí a los agentes, interventores, nos disociamos de la información, la vamos viendo, hay mucha canalización de información que sucede espontáneamente, porque en el fondo nada se puede crear que ya no esté dentro. Entonces, atención, intención y la información empieza a fluir y ahí hacemos nuestros pases mágicos, vamos moviendo, vamos reconfigurando, vamos cambiando, resignificando, cambiando, tomando lo que queremos, lo que tenemos. Lo puntual que vamos a apuntar en este taller no va a ser tan amplio, sino pareja, autonomía, realización económica. Y ahí ponemos la nueva información y lo sembramos con los recursos que tenemos de actos simbólicos para que quede integrado en nuestro inconsciente. Entonces, nuestro inconsciente trabaja con nosotros. Tomamos conciencia, lo decidimos, pero también simbólico, que es el lenguaje del inconsciente, para que el piloto nos lleve a donde queremos ir. Y es muy lúdico, es profundo, pero es lúdico a la vez trabajar así. Y es una metodología que he desarrollado hace tiempo, que lo enseño en mis cursos. Tú también la has aprendido en la formación nacional, pero ahí lo vamos a dirigir hacia nuestro proyecto sentido. Pero esa metodología se puede usar para muchas cosas y también la van a aprender y la pueden usar en sus vidas para otras cosas. Bien, ¿algo más? Me hago terapeuta, se río. Quiero renacer. Este nuevo taller me gustó. Bien. ¿Cuál es el proceso? Bueno, ahí lo expliqué Soham, cómo es el proceso. Es uno online para los que están fuera de Chile, pero este vamos a hacer ahora va a ser presencial. Entonces, claro, vamos a trabajar con relaciones de pareja y autonomía económica. ¿Cómo sabemos que ya sanamos? Lo conocemos por el efecto. Si vivimos en la dicha, si estamos caminando en la dirección de lo que queremos y se nos va abriendo camino, quiere decir que hemos sanado. Pero si encontramos impedimentos y obstáculos repetitivos, quiere decir que estamos en la configuración de otro.
Cuando me habla Paola, todavía está la intención del proyecto, pero la sonoridad puede generar un poquito de movimiento, de diferencia. Explicar de nuevo lo de edad de autonomía es, los relojes del inconsciente biológico se ponen en cero cuando nos vamos de la casa de los padres. Por eso es un renacer el salir de la casa de los padres. Y todo lo que empiece a pasar después es como si fuese nuevamente, estuviésemos viviendo nuevamente desde cero. Y esa edad se replica. Si mi autonomía fue a los 22, vuelve a ponerse en cero mis relojes a los 44. Hay un renacer. Vuelven a ponerse en cero mis relojes a los 66. Y así. Pero si hay temas no resueltos, esos mismos relojes en cero vuelven a traer como relojito lo que no se resolvió en la infancia. ¿Puedo poner yo mi propio proyecto sentido? ¿Nombrarme? Sí. Puedes nombrarte y puedes autobautizarte. De eso se trata, ungirse, el ungido, el Cristo que se unge a sí mismo. ¿Puede haber más de un proyecto sentido en uno? Sí. En la formación, ¿no? En el taller que vamos a hacer vamos a ver que hay varios, y no solo de mamá y de papá. Así que vamos a trabajar con mamá y papá, con ambos proyectos. Mi mamá me puso Lucía, el nombre de mi mamá, y luego mi esposo le puso Lucía a mi primera hija. Okay. Entonces ahí hay una transmisión de información transgeneracional. ¿Qué puede ser? Hay que ver. Resuelve lo que ella no resolvió, ámame como ella no me amó, sé como ella, obedece, sigue destino. Esta familia, quiero ser músico, no. Estudié abogacía, 8 años, me costó un montón el examen de grado, me recibí el título y soy músico. Por suerte fue músico, pero ¿qué? Tuvo que perder 8 años de su vida en un destino que no era. Quizás esos 8 años lo hubiese dedicado al virtuosismo musical. ¿Sí? Entonces las profesiones también. Para el taller hay que saber de dónde viene mi nombre y quién me lo puso. Te es útil. Pero la herramienta con la que vamos a trabajar de construcción simbólica es una herramienta, es una llave para entrar en nuestro inconsciente, lúdica, sencilla y potente a la vez, que puedes trabajar tu proyecto sentido sin tener ninguna información. Ahora, cuanto más información tengas, cuanto más preguntes, mejor. Mamá, ¿qué música te gustaba antes de quedar embarazada? Mamá, ¿qué te pasaba antes de quedar embarazada? ¿Qué necesitabas? ¿Qué buscabas? ¿Qué era insatisfactorio en tu vida? Papá, ¿qué era insatisfactorio en tu vida antes de quedar embarazada, de embarazar a mamá? ¿Qué necesitabas? ¿Qué buscabas? ¿Qué admirabas? ¿Qué música escuchabas? ¿Qué películas veías? Todo el contexto que estaba condicionando a nuestros padres y que llevó a tener un hijo. El problema con los padres es que no dan mucha información, salvo que estén en un camino de conciencia. Pero inclusive en su no entrega de información tú puedes intuir información. El proyecto sentido nos puede en ciertos casos favorecer, por eso yo digo que no es negarlo completamente, sino que negociarlo. Pero en algunos casos, si se niega completamente, solo se toma la transmisión de la vida. Y eso es suficiente. Entonces, puedes tomar y decir, sí, lo tomo así, pero con este giro también. ¿Ok? No es rígido, es dinámico la transformación de la información. Tiene que ser satisfactorio para ti y tiene que estar alineado con tu ser esencial, con lo que tú buscas. Bien. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Pueden volverlo a ver si quieren, pueden anotar, pueden hacer preguntas y si quieren
también el programa para venir a vivir estos 3 días al Valle del Elqui, junto al río, con temazcal incluido, aprender esta herramienta de construcción simbólica que les va a servir para su vida. Me escriben, les mando el programa y espero verles prontamente, ya sea online o presencial o cuando sea. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por su escucha, por su presencia.